Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos, bueno, pues a esta unidad de aprendizaje, de hecho, de la contratación internacional. Bueno, mi nombre es Claudia, estaré a cargo del curso durante el periodo 2026B y me da mucho gusto iniciar en este espacio con ustedes. Y antes de comenzar con el contenido, quiero pedirles que, bueno, sí verifiquen que si me escuchan. A veces, yo puedo hablar y luego no activo el audio, entonces cualquier situación de las grabaciones, de los videos de las sesiones, díganmelo para poder otra vez grabarlas, regrabarlas. La idea es que las sesiones que tengamos, pues son dos sesiones casi a la semana, pues sean cortas, sean breves, para que también a ustedes se les haga más práctico también la comprensión de los temas a desarrollar. Esta unidad de aprendizaje, bueno, pues no se limita a estudiar formatos como tal de contratos. Nuestro propósito va a ser comprender cómo se construyen estas relaciones jurídicas privadas que rebasan estas fronteras o incorporan elementos extranjeros, cómo se identifican los riesgos de una operación, cómo se organizan los acuerdos y cómo se previenen o atienden las controversias que puedan surgir. Y quiero que tengamos aquí pues un ambiente, ¿no? Pues de mutuo respeto entre ustedes, sobre todo porque puede haber actividades tipo foro, puede ser que haya actividades que en equipo. Entonces, la idea es que, bueno, trabajen de manera colaborativa, ¿no? Y no espero que, bueno, hoy, por ejemplo, en esta sesión, pues tengan todas las respuestas. Probablemente cuando vean la grabación de este video, pues tengan más dudas que respuestas. Y bueno, precisamente, dame un momento para proyectarles. Déjenme proyectarles, a ver si se puede ver. No, no se puede. Precisamente hoy, más que nada quisiera saber, pues, qué conocimientos previos tienen, sobre todo porque pues ya pasamos por civil, que es una de las materias medulares, ¿no? Es el tronco común de toda la formación jurídica. Y lo importante es que podamos aquí formular preguntas, argumentar, escuchar posiciones distintas, inclusive pues ir mejorando, ¿no? Las precisiones que a lo mejor si yo te preguntaba qué es un contrato, la definición que me dieras ahorita, pues después del curso estuviera más reforzada, ¿no? Porque ya adquirimos esos conocimientos. Y dentro del diagnóstico que quisieras hacer, que bueno, sé que ahorita a lo mejor no me pueden contestar, pero llévense esa pregunta, ¿no? Cuando escuchan esta expresión contratación internacional, ¿qué idea, qué ejemplo o qué problema jurídico les viene primero a la mente? Y aquí, bueno, pues este propósito de esta pregunta es para activar esas asociaciones iniciales y reconocer si el grupo vincula, si ustedes más que nada vinculan la materia, sobre todo con el área de comercio, con las empresas, con normas, fronteras, obligaciones o ciertas controversias, ¿no? Eh, y bueno, probablemente muchos de la respuesta que puedan dar acerca de la expresión contratación internacional, pues va en una compraventa, ¿no? En un tipo de contrato que se relaciona entre empresas de países diferentes. La importación a la mejor o la exportación, también pueden venirles a la mente acuerdos por medios, bueno, acuerdos celebrados por medios electrónicos, también el tema de elección de una ley o uso de otra moneda. También la contratación internacional lo pueden asociar con incumplimientos, con temas de arbitraje, documentos, ¿no? Redactados a lo mejor en otro idioma. Y todas estas a lo mejor pequeñas ideas que ustedes pueden, ver o pueden entrar o
cuando redacten estas actividades, pues nos van a ayudar sobre todo a ubicar el campo de estudio. La contratación internacional aparece cuando una relación jurídica privada trasciende las fronteras o involucra elementos extranjeros. Por eso no basta con preguntar qué se compra, qué se vende o qué se presta. También debemos identificar quiénes son las partes, dónde se encuentran, qué normas pueden intervenir, cómo se cumplirá lo acordado y qué ocurrirá si llega a haber una controversia. Y en esta, sobre todo primera sesión, pues realizaremos a lo mejor 4 ejercicios que obviamente no tienen valor, claro, los de valor son los que están en Seduca, pero estos ejercicios van más allá a la comprensión del tema. Primero, bueno, pues conoceremos el sentido y la estructura de nuestra unidad de aprendizaje. Vamos a revisar cómo está, segundo, vamos a revisar cómo está organizado nuestro curso, las reglas de trabajo. Tercero, pues vamos a recuperar obviamente conocimientos previos y finalmente pues vamos a dar la pequeña introducción, ¿no? De nuestro primer subtema de la unidad uno, que es distinguir entre negociación y contratación internacional. Ya en la siguiente sesión, obviamente, pues continuaremos en el mismo tema pues, ya con mayor detalle. Obviamente, bueno, es que estoy descargando la presentación, entonces no me ha dejado descargarla. Está el internet un poquito, o mi computadora está saturada, ya está cansada. Pero obviamente las presentaciones también las van a tener a su disposición, las que se proyecten aquí en las reuniones. Y bueno, también esta grabación la van a tener el enlace para que bueno, ustedes también lo tengan. Y bueno, parte de la materia, pues la materia, si ustedes revisan en su temario, que ya aquí lo encontrarán en su material de apoyo, en su portal, Seduca se ubica en el periodo quinto de su plan de estudios. Es obligatoria, es de carácter de curso y pertenece obviamente al núcleo sustantivo porque pues se estudia un área en específico, ¿no? Su carga académica pues son 3 horas teóricas y 1 hora práctica. Por eso a lo mejor van a encontrar algunas actividades con desarrollo de caso, en el cual, bueno, pues nuestras 4 horas que se dividen en 2 sesiones en la semana. Claro, pues esta materia pues no tiene antecedente, pero sí parte de la base de esta materia pues son los conocimientos vistos en derecho civil, sobre todo en el tema de obligaciones, de igual manera en derecho mercantil. Entonces, no es seriada, pero pues sí, su base son esas materias, esas unidades de aprendizaje, ¿no? Déjenme ver si ya lo... Y bueno, ya me dejó. Ok. Y bueno, parte de esta unidad de aprendizaje, eh, el objetivo, pues, que vienen dentro de pues, este temario es desarrollar la contratación internacional a través de estudio de los derechos y obligaciones, las fuentes legales, los tipos de contratos, sus efectos, la transmisión y extinción de consecuencias jurídicas, y con el propósito obviamente de aplicarlos en el ámbito internacional. Y este objetivo nos exige, sobre todo, trabajar en 2 planos. En el plano conceptual, pues debemos de comprender las instituciones, los principios y normas que llegan a intervenir. Y en el plano práctico debemos aprender a analizar las operaciones, identificar posibles riesgos, formular argumentos y sobre todo construir productos jurídicos claros.
Dentro del proceso de evaluación, pues se va a valorar también pues, el conocimiento adquirido, el desempeño a través de las actividades asignadas. Por eso, lejos de hacer por entregar o decirle a la IA, hazme esta tarea, pues es saber qué te quedas tú, ¿no? En el desarrollo, ¿no? Y el curso, bueno, pues sí se organiza en 5 unidades temáticas. Bueno, aquí aparece la unidad 5 abajo, que avanzan pues de lo general a lo particular. La primera unidad pues va a estudiar la contratación internacional, lo que es negociación, desarrollo, globalización, corporaciones transnacionales, uniformidad del derecho contractual y características como la buena fe, o bueno, son lejos de características, son principios, principios de buena fe, de libertad contractual y la fuerza vinculatoria del contrato. La segunda unidad examina el derecho de la contratación internacional y ahí analizaremos las condiciones generales, la formación del contrato, la oferta, la aceptación, el perfeccionamiento, el ámbito de aplicación, las estipulaciones en favor de terceros y problemas como el conflicto entre formularios y la cláusula de integridad, ¿no? Tercera unidad, pues vamos a referirnos ya a contratos internacionales utilizados en el ámbito del comercio, como es compraventa de mercaderías, el joint venture, distribución o intermediación, la financiación, la transferencia tecnológica, transporte y seguro. A veces, bueno, luego yo les comento que existe instrumentos internacionales que regulan ciertas operaciones y que a veces, bueno, también las conocemos. Y ahí esas instrumentos internacionales llegan a tener redactado en sus artículos, claro, pues obligaciones, ¿no? Y de hecho es que las podemos convertir obviamente en cláusulas en un contrato de ese tipo. Y en este momento, bueno, pues aquí en esta unidad, sobre todo tres, vamos a estudiar lo que es convenios y convenciones señalados, que vienen señalados dentro del temario. En la cuarta unidad, pues abordará la contratación electrónica internacional, la formación de un contrato electrónico, la admisibilidad, la oferta y la aceptación, la exigencia de forma escrita, las obligaciones de información, consentimiento, ejecución del contrato, protección del consumidor, los términos y condiciones y esos tipos de contratos que son automatizados. Ya en la quinta unidad, pues vamos a cerrar obviamente con los medios de solución de conflictos, mecanismos alternativos, el tema de arbitraje comercial internacional. Claro que esa es una introducción. Ustedes más adelante van a llevar una materia exclusiva de arbitraje comercial internacional, cláusula compromisoria, laudo arbitral, resolución electrónica de disputas. Y hoy, bueno, pues esto, bueno, es para que observen cómo va esta lógica de la secuencia de cada una de sus unidades y cada tema pues tendrá su momento, pues claro, de desarrollo. Aquí la utilidad profesional de esta unidad pues es directa. Quien asesora una operación internacional pues debe de comprender la relación entre negociación, redacción contractual, cumplimiento y prevención de controversias. También, pues, que debe de reconocer que pueden interactuar normas nacionales e internacionales y que las decisiones, pues sí, tomadas antes de firmar, pueden definir, pues claro, que el éxito o el conflicto posterior, ¿no? Y parte de, de este contenido, de este objetivo de nuestra unidad de aprendizaje, bueno, viene la pregunta, ¿en qué espacios profesionales utilizarías estos conocimientos? Y esto pues tiene una razón de ser. Porque un licenciado, bueno, uno que se está formando como licenciado en Derecho Internacional, eh, lleva esta materia eh, dentro, bueno, de su formación? Y aquí, bueno, pues esta pregunta directamente nos va a vincular con el contenido de su perfil de egreso del profesional de la licenciatura en Derecho Internacional. Y lo primero, pues, que viene, a lo mejor ahorita ustedes se preguntan, pues, pues sí, o sea, es algo jurídico. Contratos se vincula obviamente con la idea de un abogado, una función de un abogado.
por la parte de las funciones que realiza y pues al hablar de un licenciado en Derecho Internacional, pues claro que la contratación internacional es indispensable. Y sí, pero también la asesoría jurídica internacional, en las actividades de comercio exterior, en las áreas legales de las empresas, en las consultorías, en el cumplimiento contractual, en organismos públicos o privados. También, bueno, la contratación internacional nos lleva a la prevención de riesgos y sobre hola, hola, creo que ya me escuchan. Se había cortado, creo que se fue el internet en el espacio, pero bueno, estoy con datos. Les comentaba, estábamos en... Esperen, esperen, déjenme, aquí está. Ok, ya. Les comentaba que parte de para qué nos sirve profesionalmente la unidad de aprendizaje, pues está dentro de las funciones de un licenciado en Derecho Internacional. Y exactamente, pues el programa busca fortalecer esta capacidad para analizar, argumentar y solucionar problemas en escenarios donde interactúan normas nacionales e internacionales. Aquí la responsabilidad profesional
consiste en no limitarse a reaccionar cuando surge el conflicto, sino anticiparlo mediante una negociación informada y una contratación pues clara, ¿no? Y la unidad, pues como ustedes han visto, ya se dieron a la tarea de revisar su portal de Seduca. La unidad se imparte todos los días lunes y miércoles de 7 a 9 mediante mediación tecnológica. ¿Que esto qué quiere decir? Pues la conexión pues, de las sesiones grabadas dentro del portal Seduca, en el cual pues para acceder, por ejemplo, a esta grabación en vivo, pues tienes que tener descargado Teams y obviamente tener acceso a tu cuenta institucional. Y bueno, pues puedes estar presente, puedes interactuar conmigo en el sentido de, pues si te dan dudas, ¿no? Las fechas de evaluación que vamos a trabajar, yo sé que no hay examen en Seduca, pero eso no quiere decir que no nos van a evaluar. Aquí el tema es que va a haber, pues el cierre de las actividades, como ustedes observaron en su portal de Seduca, están asignadas ya las actividades, vienen cuando inician y cuando vencen. Entonces, pues nuestra primera evaluación es el día 23 de septiembre, que está 23 es día miércoles. Recuerden que, bueno, pues tu docente tiene que capturar calificaciones, entonces seguramente ese día vence la actividad 8 de su primer parcial. En la segunda evaluación está el 23 de noviembre, igual vence ese día la última actividad, que es la actividad 16. Y posteriormente, pues ya dependiendo de su porcentaje de entrega de actividades, obviamente el promedio obtenido, pues ya se definirá, ¿no? Quién exime o exenta la tercera evaluación, quién por su promedio, pero por su porcentaje puede ser ordinario, y quién, por el porcentaje de entrega de actividades, presenta extra y título. ¿Es muy fácil pasar la materia de mediación? Sí, pero también es muy fácil reprobarla. Entonces, es mitad y mitad, ¿vale? Entonces, tengan muy presente las fechas. Y recuerden que las evaluaciones de extraordinario y título tienen que pagar esos derechos de esos exámenes y tienen que subir, obviamente, sus comprobantes para que su servidora pues pueda asignar calificación. Si no, no hay poder humano que yo pueda asignar una calificación, aunque hayan hecho la actividad de evaluación, porque el sistema pues aparece ya el DSD y ya no es modificable. Y durante el semestre, pues tendrán, como les venía comentando, 8 actividades parciales, evaluables. Puede ser que haya una actividad que diga actividades no evaluable, esas no se cuentan como porcentaje de entrega de actividades. Y claro que cada actividad pues tiene, hay aquí dice que 50 examen vía Seduca, no, no hay examen en Seduca. Entonces déjame quitarlo de una vez porque puede ser. Sí. Es 100% evaluación continua. ¿Que es la evaluación continua? Pues precisamente la entrega de sus 16 actividades. Las actividades tienen su puntaje asignado, instrucciones, criterios de evaluación. Igual manera para, pues ya les dije, para poder exentar la tercera evaluación, que tampoco es malo irse a la tercera evaluación, pues claro que tienen que tener pues un promedio mínimo de 8 y asistencia, de acuerdo obviamente a la entrega sobre todo de actividades, ¿no? Claro que los trabajos pues sí deben de reunir, por lo regular tienen criterios específicos desde pues revisar cuál es el propósito de esta actividad. Si yo te pido un mapa, una línea de tiempo, un ensayo, lo que te pida, pues es lo que debes de entregar. Referenciar y citar en APA, seguimos con ese tipo de edición. Hay que respetar esos derechos de autor. Inclusive a nosotros nos han dicho siempre lo que obtengamos de las IAs, ya sea ChatGPT, Dix, Claude, se citan. Entonces, porque no es tuyo, es de la IA, porque no es tu reemplazo. Es una, una página donde te genera cierta información. Siempre verifiquen su archivo antes de enviarlo. No envíen por enviar.
Claro que existen los lineamientos, existe una regla que si envían un documento en blanco o bien de otra materia, se toma como actitud deshonesta por parte del alumno y esa no hay cambio. Así argumenten de que sí, es que sí me equivoqué y juren y perjuren por Dios o por su deidad preferida, no hay manera. Son actitudes que los interpretamos como deshonestos, entonces eviten ese tipo de acciones. Eh, las actividades están programadas para entregar en 15 días naturales. Es una falta de planeación cuando no lo entregan en tiempo y forma, y más si esperan que lo quieran entregar en el último día, al último minuto, cuando la plataforma falla, cuando pasan mil cosas, ¿no? Entonces, no hay manera de aceptar trabajos fuera de tiempo. Así me los manden por WhatsApp, así me los manden por correo institucional, así me los manden, no hay manera. Cuando se justifica la falta de entrega de una actividad es porque estuvieron internados sin acceso a una computadora y que justifique que estuvieron más de un mes ahí o más del tiempo que está abierta la actividad. Y esos son casos muy extremos. Yo espero que no pase aquí. Vean las fechas, revisen para que no haya tema, ¿no? Y respecto al uso de herramientas de la IA, pues siempre revisen las instrucciones de cada actividad. Claro que no estoy en contra, la IA viene en apoyo como un auxiliar, pero no le voy a decir hazme el ensayo. Créanme que no eres el único que le pide que haga un ensayo. Créeme que hay varios que le piden que les haga un ensayo y cuando la IA lo hace, se detecta fácilmente cierta secuencia, ciertas palabras, ciertas oraciones, porque ni siquiera se toman el tiempo de leer lo que les generó y todavía pues editarlo, ¿no? Ponerle, si yo te pido un ensayo de un libro, si yo leí el libro y veo que me está poniendo otra cosa la IA, pues yo ya tengo el conocimiento y yo sé que eso que me estás diciendo la IA no es correcto o es muy general. Lo que hace la IA es que les generaliza mucho la información. Inclusive, pues eso, les digo que carece de profundidad y en muchas de las actividades de los criterios de evaluación se evalúa obviamente la profundidad. Para evitar, esos son como los candados que nosotros tenemos para evitar que las actividades se queden desarrolladas solamente por la IA. Tienen que aprender a utilizarla. Es una herramienta, claro, día a día. Ahora, el que no la usa, la verdad, es porque pues no quiere o no la sabemos usar. Hay que aprender a usarla. Nos bombardean de mucha información, de los famosos prompts que ponerle, pero pues también viene su parte, que es lo que yo sé, ¿no? Entonces, váyanse a los libros también, tienen aquí la biblioteca, hay muchos libros que hablan de la contratación, entonces no he revisado, me falta revisar la biblioteca digital de su universidad, esa es mi tarea que yo me llevo para compartirles. Busquen este libro en su biblioteca digital. Para entrar a su biblioteca digital de la universidad, pues tienen que tener acceso a su correo institucional para que eso lo tomen en cuenta, ¿no? También las actividades pues se mantienen abiertas, están a las 24 horas, ni una vence a las 3 de la tarde, no, vencen las 24 horas. Eh, las actividades, bueno, pues serán revisadas, de verdad que procuro que dentro de los 3 días, para que menos sepan ustedes qué hay que mejorar, sobre todo a lo mejor a la hora de referenciar. En material de apoyo encontrarán pues mínimo un temario. Las rúbricas de evaluación pues como tal no están cargadas dentro de material de apoyo porque están inmersas dentro de cada una de las actividades, ¿no? Teams se va a utilizar para nuestras sesiones y bueno, Seduca pues es nuestra plataforma como tal oficial, ¿sale? Y bueno, pues la asistencia sí es relevante. Aquí nosotros pues vamos a estar trabajando con la entrega de actividades. Recuerden, si son 16 hagan la regla de 3. Si yo nada más entregué 10 multiplica 10 actividades por 100 y divídalas entre 16 y seguramente te va a dar un porcentaje menor a 80 y claro que eso implica que yo estoy directamente en extraordinario. Si dejan de entregar más de 2 actividades, es decir, no entregué 3 actividades,
sí o sí ya estoy en extra. Entonces tomen eso en cuenta. Por eso les digo, es muy fácil pasarla, pero también es muy fácil irse a alguna evaluación, inclusive recursar la materia. Y bueno, hasta el momento, bueno, pues ahorita ustedes van a ir revisando en Seduca, ya es una tarea que ustedes se llevan, en donde se entregan las actividades que debes de revisar antes de enviar tu archivo para que pues no haya ninguna complicación. Y bueno, para explicar, bueno, parte de nuestro diagnóstico sobre conocimientos previos que hemos tenido nosotros en estos pues, 4 semestres. Claro que no, pues, no tiene un puntaje, no me van a mandar nada, son preguntas que ustedes se llevan. Eh, Aquí pues podemos empezar, ¿no? Con qué entienden por negociación, y todas las negociaciones pues generan necesariamente un contrato. Cuando un contrato se vuelve internacional y qué problemas sobre todo surgen entre los distintos sistemas jurídicos, porque no es lo mismo nuestro sistema jurídico mexicano que un sistema jurídico español o de Francia o etcétera, ¿no? Va a variar, pues claro, cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, desde la primera pregunta, ¿qué entienden por negociación? Y si toda la negociación, bueno, de las primeras dos preguntas, ¿qué entienden por negociación? Y todas las negociaciones pues generan necesariamente un contrato. Pues aquí negociar, pues sí es dialogar, intercambiar propuestas o buscar un acuerdo. Y no todas las negociaciones terminan en un contrato, porque las partes pueden no coincidir, retirarse o decidir que el acuerdo pues no les conviene. Sí, está muy padre, todo tu proyecto y todo, pero en este momento tal vez no. Yo a lo mejor estoy pasando una crisis financiera, estoy pasando por otras cosas o tengo otros proyectos activos que pues claro que no me da ese margen, ¿no? Para sumar otro proyecto. La negociación es un proceso de construcción de acuerdos, puede producir un contrato, pero también puede concluir sin él. Esta distinción pues sí será central durante la sesión, entonces, denme un momento, ¿no? Hola, ya, disculpen. Entonces les decía que, bueno, la negociación no necesariamente termina con un acuerdo, ¿vale? Y desde la teoría general de las obligaciones, ¿qué relación pues existe entre un contrato y los derechos y obligaciones de las partes? Eh, el contrato, bueno, organiza pues compromisos, establece prestaciones, atribuye derechos, genera deberes de dar, hacer o no hacer. También permite exigir el cumplimiento conforme al marco aplicable, al marco jurídico aplicable, ¿no? Y aquí la idea importante es que el contrato no es únicamente un documento, es una forma jurídicamente organizada, eso lo vieron en el derecho civil, de expresar estos acuerdos que producen consecuencias para las partes. Cuando con ustedes, por ejemplo, considerarían que un contrato pues sí adquiere carácter internacional y qué problemas aparecen, ¿no? Si se encuentran las partes en distintos países con sistemas jurídicos distintos y cuando las partes, sobre todo, están en países diferentes, cuando el cumplimiento, los bienes, los servicios o el pago se relacionan con más de un estado, cuando hay elementos, por ejemplo, extranjeros, pues pueden surgir esas dudas sobre qué ley aplicable, cuál es el idioma, la moneda, la jurisdicción o la prueba y sobre todo al cumplimiento o la posible solución de la controversia. Y aquí esa es la idea de partida de nuestro programa de estudio
porque las relaciones jurídicas privadas que trascienden fronteras o incorporan elementos extranjeros. La internacionalidad agrega pues esas variables y riesgos que deben de anticiparse desde la negociación. Y estas preguntas a lo mejor ustedes las van a conservar, a lo mejor ahorita cuando vean la grabación no tengan la respuesta o le digan al ChatGPT, dime la respuesta. Eh, la idea es que al terminar ustedes este curso, volvamos a ellas para observar si el conocimiento o lo que yo tenía al inicio aumentó o se precisó la manera conceptual, ¿no? De esta, de esta idea, ¿no? Y entramos al tema 1.1 de nuestro programa, donde sitúa la negociación como punto de partida de la contratación internacional. Para esta sesión, pues entenderemos la negociación como el proceso mediante el cual las partes identifican sus intereses, intercambian propuestas, analizan necesidades y riesgos y procuran construir acuerdos. La negociación internacional se distingue porque la operación puede involucrar partes situadas en estados diferentes o elementos extranjeros. Junto con las cuestiones pues comerciales aparecen pues diferencias jurídicas, económicas, lingüísticas, culturales y tecnológicas. Por ello, una decisión aparentemente simple, por ejemplo, fijar un plazo o una moneda, puede producir efectos distintos según el contexto de la operación. No voy a decir, yo quiero la moneda de peso mexicano, ¿no? Con una empresa que es de la Unión Europea, ¿no? Que pertenece de ese lado, cuando ellos manejan su moneda de euro. No es porque a mí me gusta más el peso mexicano. Hay una diferencia, hay una razón de ser, por qué se manejan las operaciones bajo el dólar. Entonces, si yo no conozco el contexto, por eso en las negociaciones no está nada más el abogado. Créanme lo que no, más en una empresa con presencia internacional. Eh, Parte de su buffet o de su comité está diferentes profesiones, incluyendo al abogado, incluyendo al economista, incluyendo a un actuario para cuestión de prevención de riesgos N cantidad, pero no porque tengan los diferentes profesionales, yo no quiero, no sepa, no conozca, al contrario, hay una razón de ser por qué se maneja bajo una cierta moneda en las actividades comerciales. Por lo mismo de que puede producir efectos distintos según el contexto de la operación. Negociar exige separar posiciones e intereses. Una posición es lo que una parte expresa que quiere. El interés es la razón que explica esa exigencia. Una empresa puede sostener como posición que necesita pago anticipado. Detrás puede existir el interés de reducir el riesgo ¿de qué? Pues de la falta de pago. La contraparte puede pedir pago posterior a la entrega. Su interés puede ser verificar la calidad. ¿Por qué quiero yo pagarle después? Porque, es que pues, quiero ver el producto, no quiero ver cómo me lo estás entregando. Es la primera vez que yo te contrato, ¿no? Hago un acuerdo contigo. Entonces, yo no sé cómo trabajas, ¿no? Entonces yo, mi manera, mi interés, pues es prevenir, es reducir, pues obviamente verificar mi calidad, pero tal vez la otra parte lo que quiere es verificar el riesgo, el interés es reducir el riesgo de falta de pago, porque también ahí es una parte donde pues yo no me he relacionado contigo, ¿no? Identificar los intereses pueden pues, buscar soluciones más precisas que una simple, pues no o sí, ¿no? O sea, una aceptación o un rechazo. También debemos distinguir objetivos y límites. Una parte puede tener como objetivo tener un precio favorable, asegurar calidad, entrar a un nuevo mercado o mantener una relación comercial. Al mismo tiempo, tendrá límites de tiempo, capacidad, presupuesto, regulación de riesgos
Y la preparación previa evita, obviamente, que la negociación se reduzca a improvisar solo respuestas. En esta sesión, pues no desarrollaremos todavía todas las fases de negociación. Ya eso lo vamos a ver en nuestra sesión del día lunes. Por ahora basta con reconocer pues esta secuencia general de preparación, conocimiento, perdón, preparación, comunicación de necesidades, intercambio de propuestas y contrapropuestas, revisión de riesgos, construcción del acuerdo y documentación de lo alcanzado. Por eso cuando hay reuniones de negociación se trabajan minutas de trabajo. El hecho de que exista pues esta secuencia no significa que todas las negociaciones sean lineales. En una operación internacional pueden intervenir directamente las partes y también sus áreas jurídicas, comerciales, financieras, técnicas o logísticas. Y cada intervención aporta información distinta. Si el equipo jurídico desconoce las condiciones comerciales, pues puede redactar obligaciones poco realistas. Y si el equipo comercial ignora los riesgos jurídicos, pues puede prometer condiciones difíciles de cumplir. La buena fe, la lealtad negociacional, la buena fe, la lealtad negociacional, la racionalidad, pues aparecen en el programa como características. Hay quienes lo manejan como principios que vamos a estudiar más adelante. Hoy solo quiero anticiparles su importancia. Una negociación requiere información suficiente, coherencia entre lo que se ofrece y lo que puede cumplirse. Y una conducta obviamente orientada a construir acuerdos jurídicamente que sean sostenibles. Si una empresa mexicana, por ejemplo, va a negociar por primera vez con una contraparte ubicada en otro país, no sé, Francia, ¿qué información pues debería de reunir antes de formular una propuesta? Para empezar, pues la identidad y capacidad de la contraparte, el objeto de la operación, las necesidades, las cantidades, la calidad, el precio, la moneda, cómo lo voy a pagar, el plazo en que lo voy a pagar y quién me lo va a entregar, lugar o modo de entrega, riesgos, idioma, porque recuerden, o sea, a veces un contrato de compraventa puede ser el contrato principal y el contrato accesorio es cómo lo voy a entregar. Y ahí entran los famosos Incoterms, entra también el tema de cómo, hasta dónde viene la responsabilidad de cada uno, el costo, sobre todo para trasladar la mercancía, ¿no? La comunicación, los mecanismos, sobre todo de controversias. En una pues, lista adecuada, pues la preparación integra información sobre todo sobre la contraparte, la operación y el contexto, y no todas las variables se resolverían de inmediato, pero pues deben identificarse para evitar que queden ocultas hasta la ejecución. De ahí, ustedes, a lo mejor de manera personal, pueden elaborar pues una breve lista de 5 asuntos que deberían negociarse, por ejemplo, antes de celebrar cualquier operación internacional, ya sea un contrato de compra-venta internacional. No es de que redacten cláusulas, sino más que nada identifiquen qué asuntos, como un checklist, qué debo de hacer, ¿no? Tal vez ahorita si lo hacen, pues a lo mejor, pues no sé, les cuesta un poco más de trabajo. La idea es que al final ustedes vean esa lista que hicieron al inicio y vean que efectivamente su checklist ya no queda en 5, sino hasta en 15 o 20 o 30. ¿Qué debo de revisar antes de empezar una operación internacional, ¿no? Y claro que va desde el precio y moneda, de calidad, especificaciones, cantidad, plazo, entrega de pago, documentación, el idioma, ¿no? El incumplimiento, etcétera. Puede ser más de 5, pero claro que eso lo van a ver al final, ¿no? Y observen que sus respuestas pueden variar desde respuestas meramente comerciales hasta las otras jurídicas, pero en una negociación internacional ambas dimensiones, pues claro que se relacionan. El plazo de entrega afecta, obviamente,
la obligación, la moneda afecta el riesgo económico, el idioma afecta la interpretación y el mecanismo de controversias afecta la forma de relacionar, perdón, afecta la forma de reaccionar ante un incumplimiento. La negociación también cumple una función preventiva, permite detectar desacuerdos antes de convertirlos en obligaciones. Cuando las partes documentan con claridad sus acuerdos preliminares, reducen el riesgo de cada una entienda algo pues diferente. Aquí, bueno, nosotros en la próxima sesión vamos a examinar cuáles son esos documentos precontractuales y la relación entre cada fase y sus riesgos. Y puede existir, claro, una negociación exitosa, aunque finalmente no se celebre un contrato, sí, y pues se permite también pues ver que una negociación puede cumplir una función útil al mostrar que no existen condiciones. En ese momento a lo mejor no existen condiciones suficientes para contratar. Y eso es fundamental que eso se vea en en la negociación. ¿Por qué me voy a poner o por qué voy a pisarme yo mismo? Si me puedo evitar una demanda millonaria por incumplimiento en un futuro, porque desde ese momento en que yo estoy negociando, se ve las condiciones. ¿Realmente mi empresa puede cumplir la demanda a escala que me pide la otra empresa en entrega, fabricación de algún producto? Y esto, pues claro que evita que un contrato inviable también es una decisión jurídicamente responsable. Tal vez no, tal vez ahorita necesito invertirle, ¿no? A mi empresa para que sea más productiva y pueda ser competente en un futuro y pueda obviamente aceptar ese tipo, ¿no? De contratos a grandes escalas. Ahora, bueno, pues sí, es una cuestión aquí también que ustedes en algún momento deben revisar si ustedes en algún momento participan en alguna negociación, en alguna cuestión, pues sí, de equipo, proyecto de una empresa o un buffet, si están trabajando en un buffet y para ese buffet trabaja con esa empresa, pues claro que es importante revisar estos riesgos, documentarse. Puede ser que no lo sepamos todo. Por eso un equipo está inmerso con diferentes profesionalidades o inclusive el acercarse o el documentarse o estudiar. Por eso Couture decía, no, el abogado nunca deja de estudiar. Y no quiere decir que seas todo un todólogo, pero nos obliga a hacer o conocer procesos distintos a nuestro perfil. Ahora pasemos al tema de la contratación internacional. Para esta sesión, pues entenderemos que la contratación como la etapa en la que los acuerdos alcanzados, pues sí adquieren una forma jurídicamente organizada y generan derechos y obligaciones para las partes. La contratación internacional, recuerden que se refiere a las relaciones jurídicas privadas que trascienden fronteras o incorporan elementos extranjeros, especialmente en el ámbito mercantil y comercial. Su carácter internacional no depende únicamente del título del documento. Debemos observar la ubicación de las partes, el objeto, el lugar de cumplimiento, la entrega, el pago, la moneda, los medios de comunicación y los demás vínculos relevantes con uno o más estados. La negociación y contratación, pues sí están relacionadas, pero no son idénticas. En la negociación, las partes exploran intereses, intercambian propuestas, comparan alternativas y analizan riesgos. En la contratación, los acuerdos se estructuran en disposiciones que van a determinar qué deben de hacer cada parte, cuándo lo deben de hacer, cómo lo deben de hacer y con qué consecuencias. Una negociación deficiente puede trasladar ambigüedades al contrato. Si las partes hablan de entrega rápida, pero no fijan ni fecha, ni lugar, ni condiciones de entrega, ni o la documentación,
pues cada una de las partes puede interpretar algo distinto. Si dice calidad adecuada, esos términos en los contratos, sin especificaciones verificables, el desacuerdo puede aparecer al recibir los bienes o servicios. Por ejemplo, existen normas oficiales. Entonces, hay que estar en toda esa parte de revisar estas normas oficiales de calidad. La claridad contractual aquí comienza con preguntas bien formuladas durante la negociación. En una operación internacional, sobre todo, es indispensable identificar con precisión a las partes, el objeto, las obligaciones, el precio y la moneda, la forma y momento de pago, las condiciones de entrega, la prestación de servicios, plazos, medios de comunicación, supuestos de incumplimiento y vías para entender una controversia. La autonomía de la voluntad permite que las partes organicen, pues sí, gran parte de su relación y expresen sus decisiones. Sin embargo, esa autonomía no debe de ejercerse con conocimiento del marco jurídico aplicable. No basta con copiar una cláusula de otro contrato. Cada decisión debe corresponder a la operación, a las partes y a los riesgos concretos de esa negociación. La elección de una ley aplicable, la jurisdicción, los mecanismos de solución de controversias, aquí son decisiones relevantes para dar certeza jurídica. Y esta sesión solamente las vamos a identificar. El arbitraje comercial internacional y la resolución electrónica de disputas se estudiarán, pues sí, claro, formalmente ya en nuestra unidad quinta, ¿no? Los medios electrónicos también llegan a incidir en la contratación. Por ejemplo, desde las propuestas, aceptaciones, modificaciones y confirmaciones pueden, obviamente, pueden generar, claro, se pueden comunicarse digitalmente. Y esto genera preguntas sobre el consentimiento, la forma escrita, prueba, información y ejecución de los contratos electrónicos. Esas cuestiones se desarrollan también en nuestra unidad 4. Hoy basta con reconocer que el medio de comunicación debe quedar integrado en el análisis jurídico de, de la operación. ¿Y en qué momento? Pues se considera que termina la negociación y comienza la contratación cuando las partes pues alcanzan un acuerdo o cuando exista una oferta, una aceptación. Aquí, pues parte de esa pregunta, las respuestas muestran que no siempre existe una única frontera visible entre negociación y contratación. La negociación puede continuar mientras se va redactando y se revisa el texto. Lo esencial aquí es identificar cuándo los intercambios exploratorios se transforman en acuerdos con efectos jurídicos y la formación del contrato, la oferta, la aceptación y el perfeccionamiento se estudiarán pues ya en nuestra segunda unidad. Aquí nos vamos a enfocar en el tema de la negociación en la unidad uno. Puede haber, obviamente, riesgos adicionales que introduzca el término de carácter internacional en una operación comercial. Sí, la internacionalidad no elimina elementos básicos de contrato, pero agrega variables que puede modificar la interpretación, el cumplimiento y la forma de resolver el conflicto. Por eso una asesoría jurídica internacional debe ser más preventiva y contextual. Aquí la diferencia, en pocas palabras, entre negociar y contratar es que negociar es construir un posible acuerdo y contratar es organizar jurídicamente el acuerdo alcanzado. Puede haber negociación sin contrato. En cambio, un contrato internacional normalmente es resultado de algún proceso de negociación, aunque ese proceso haya sido muy breve o se haya realizado mediante comunicaciones electrónicas. Ahora, bueno, vamos a analizar un casito ya para terminar en donde vemos las empresas son hechos, bueno, ficticios y se utiliza únicamente para nuestros fines de nuestra sesión. No resolveremos ahorita todavía todos los problemas. El objetivo es identificar qué debe negociarse y cómo comienza a estructurarse la contratación.
Por ejemplo, una empresa mexicana productora de envases especializados recibe un correo electrónico, una propuesta de una distribuidora ubicada obviamente en Canadá. La distribuidora solicita 5,000 unidades para una primera operación. Las comunicaciones se realizan en español e inglés. El precio se disputa en dólares estadounidenses. La compradora, claro que exige especificaciones de calidad, entrega en una fecha determinada y el pago parcial después de verificar, obviamente, la mercancía. La empresa mexicana, pues, solicita un anticipo y quiere limitar el riesgo de la falta de pago. Ninguna de las partes ha acordado todavía qué ley regirá el contrato, ni si una eventual controversia se resolverá ante tribunales o mediante arbitraje. Además, pues claro que existen riesgos de retraso de entrega y el desacuerdo sobre la calidad. Aquí, ¿qué tienen que hacer? Bueno, como un ejercicio, pues es quiénes son las partes, qué quiere obtener cada una, qué asuntos necesitan negociar, qué riesgos deben de prever, en qué momento comenzaría la contratación, qué elementos internacionales ustedes observan y qué cláusulas o contenidos contractuales deben de considerar. Eso es lo que les decía el checklist, que les dije que hagan el ejercicio de 5 reglas para iniciar una operación comercial. Y por último, ¿qué opciones generales existen para atender pues una controversia, ¿no? Las partes aquí, pues el caso, ya ustedes lo hacen en su casita, se dan tiempo, pero en sí el caso muestra que la negociación empieza antes de que exista un texto contractual definitivo. Las partes, claro que ya, las partes ya empiezan a intercambiar posiciones. Uno pide anticipo, la otra quiere pagar después de verificar. Detrás pues, de cada una de esas posiciones existen intereses de seguridad de pago y control de calidad. Si logran acuerdos, pues la contratación comienza a organizarlos como derechos y obligaciones precisos. También observamos que lo comercial y lo jurídico no puede separarse por completo. El precio se relaciona, este, el precio se relaciona, con la moneda y el pago. La calidad se relaciona con especificaciones y prueba. La fecha se relaciona con la entrega e incumplimiento. Y la comunicación electrónica se relaciona con la evidencia del consentimiento. Todavía no determinaremos qué ley ni qué mecanismo concreto conviene. Esa conclusión pues exigirá información y obviamente análisis adicionales. Si la negociación termina sin acuerdo sobre anticipo, calidad o entrega, puede no celebrarse el contrato. Si las partes firman sin resolver esos puntos, el documento puede contener sobre todo ambigüedades que aumentan el riesgo de incumplimiento y controversia. Si los negocian y los expresan con claridad, pues la contratación cumple que su mejor función preventiva, porque ya están tocando puntos de qué pasa si no se cumple con las normas de calidad, qué pasa si no me lo entregas, qué pasa si no me lo pagas o qué pasa si haya algún incumplimiento de todas las estipulaciones. Ah, pues aquí está nuestro mecanismo de solución de controversia. Ya para cerrar, recuperé, pues parte de lo que hoy vimos es que la negociación, pues sí, precede y orienta la formación del contrato, pero no todas las negociaciones terminan en un contrato. Negociar significa identificar intereses, intercambiar propuestas, analizar riesgos y construir acuerdos. Contratar significa organizar jurídicamente esos acuerdos y generar derechos y obligaciones. El carácter internacional de una operación introduce variables adicionales sobre los elementos de los extranjeros, diferencias entre sistemas jurídicos, idioma, moneda, cumplimiento transfronterizo, medios electrónicos y posibles dudas sobre la vía para resolver controversias.
Esas variables deben de anticiparse, no se descubren hasta que ocurra el incumplimiento. Una negociación adecuada no garantiza que nunca exista un conflicto, pero sí permite identificar los puntos sensibles y asignar responsabilidades y establecer mecanismos de respuesta. La claridad contractual depende de la calidad de las preguntas y decisiones tomadas durante una negociación. Y esta, bueno, la diferencia entre negociación y contratación, ustedes a lo mejor ahorita no lo, me cuesta trabajo identificarla, pero seguramente esa distinción, pues al término a lo mejor de nuestra primera unidad, puedan tener esa distinción clara y que pues la van a poder identificar, ¿no? Y bueno, ya para concluir, sí los invito a que revisen este. Bueno, aquí está lo que lo vamos a ver la siguiente sesión, pero lejos de esto, sí los invito a que revisen cada una de sus sesiones. Aquí ya pueden ver que está programada todas las sesiones, las actividades del profesor. Hay unas que no aparece todavía la imagen, por ejemplo, esta. Ahorita la voy a revisar, pero déjame ver en dónde se quedó. La actividad no más tiene la actividad o no. No se guardó. Ok, déjenme, es que esta se abre. Déjenme aquí colocarles la imagen. Bueno, es que son imágenes de qué es lo que van a hacer. Y ahorita, para que ya vayan programando su de realización, ¿vale? Material de apoyo, compartiré la presentación que vimos durante la sesión y voy a compartirles también la grabación. Todos los estoy subiendo en mi canal de YouTube. No es que sea una famosa, pero eh, aquí he estado subiendo los videos de mis materias que he dado con la finalidad, pues obviamente que no sea fácil para ustedes ver, visualizarlo, que van a tener su lista de su materia y ustedes aquí lo pueden revisar sin ningún tema, ¿vale? Me dio gusto verlos, aunque sea virtualmente. De igual manera, pues decirles que aquí de todos se sigo en el área de coordinación de derecho. Entonces, si no he pasado su salón el día de hoy, del día de ayer, hoy seguramente paso. Y que tengan excelente inicio de semestre y semana. Hasta luego. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, Josué.